Bueno, pues este equipo está conformado por Andrea Corral y su servidor Daniel Hernández. Vamos a presentar lo que es la práctica número uno. No sé si ¿Está prendido el micrófono? Sí, está prendido. La práctica número uno, que es el análisis exploratorio y visualización de datos clínicos. Realmente esta práctica es para familiarizarnos con las herramientas de Python, con el entorno de Spider, saber cómo preparar el entorno de trabajo, cómo hacer un pequeño procesamiento de los datos, cómo poder pues saber con qué datos vamos a trabajar, saber si son datos multivariables. Tenemos que aprender a manejar y visualizar las bases de datos que descargamos, saber cómo descargarlas, y aplicar estas técnicas de visualización para entender los patrones de los datos, para saber qué tipo de información nos están dando. En esta práctica se explorará cómo utilizar Python, como lo había mencionado, las herramientas de visualización, específicamente las que son Matplotlib y Seaborn, que honestamente solo utilizamos Matplotlib. Este, y también utilizamos la librería de Pandas. Pandas nos ayuda a, pues, manipular todos los datos numéricos que tengamos y poder analizar los datos o poder leerlos al menos. Tanto Pandas, Matplotlib y Seaborn nos ofrece un entorno poderoso para la exploración de datos y esta práctica pues nos va a ayudar a familiarizarnos con todo este tipo de herramientas y librerías. Primero que nada, ¿qué es Matplotlib? Es una librería de Python que se especializa en la creación de gráficos de dos dimensiones, en 2D y 3D. Esta prácticamente funciona como todo lo que habíamos conocido en MATLAB, que pues lo plotea de forma automática con esta función precisamente que acabo de mencionar, que es el plot, plot figure, subplot y todo ese tipo de cosas que nos permiten ver cómo se comportan nuestros datos de forma visual. El paquete de Matplotlib es una extensa biblioteca de funciones para generar gráficos que está construido sobre el paquete de NumPy, que es otra librería que también maneja Python. Y trabaja de forma natural con vectores y matrices, o bien conocidos como arreglos. Y tenemos que ciertas características son que la curva de aprendizaje es suave, ofrece funcionalidades simples para usuarios ocasionales, todo tipo de ajustes programables a los elementos de la ventana gráfica y una gran variedad de formatos de exploración en las figuras. Ahora la Seaborn es una biblioteca para crear gráficos estadísticos en Python. Se basa en Matplotlib y se integra muy estrechamente con las estructuras de datos de pandas. Ayuda a explorar y comprender los datos. Sus funciones de representación gráfica operan en marcos de datos y matrices que contienen conjuntos de datos completos y realizan internamente el mapeo semántico y agregación estadística necesarios para producir gráficos informativos. Dos características de estas es que ofrece una gran variedad de herramientas muy potentes y hasta más que las de Matplotlib, para analizar gráficos de dispersión, gráficos de líneas, gráficos de barras, entre otros. También permiten que los conjuntos de datos se centren en el significado de los diferentes elementos de esos gráficos, en lugares, en los detalles, en cómo dibujarlos. Ahora pasamos a lo que va a ser el código. Aquí tenemos nuestro código en Spider. Les voy a explicar más o menos cómo va funcionando y luego ya nos vamos con los resultados. En esta parte de aquí tenemos que importar primero las librerías que vamos a utilizar. Utilizamos Pandas y Matplotlib. Pandas es la que les digo que es para pues manejar todos los datos. La vamos a llamar durante todo el código como PD, que está pues ahí se puede observar. Y Matplotlib, como es un nombre muy largo de la librería, lo manejamos como PLT, por corto como plot. Nosotros tuvimos una base de datos con 20 características que van desde la clase, la edad, el sexo, si dependiendo del tratamiento, qué tipo de tratamiento se le dio al paciente, entre otros. Nosotros encontramos una base de datos que hablaba de pacientes con hepatitis. Este, y lo primero que hacemos aquí es cargar los datos. Definimos esta variable que es de f y decimos que lo vamos a llamar con pandas, que necesitamos leerlo, es la función que le queremos dar a la librería y declaramos el tipo de dato de tipo de formato que en este caso es un CSV. El formato como del archivo original es .data, pero los datos vienen puestos así como aquí, que son está separado solo por comas. Entonces, eso nos indica que es un archivo SCV.
y por eso pudimos trabajar con este, llamándolo así. Toda esta información que vemos aquí bueno, aquí lo llamamos, tenemos la dirección de nuestra computadora para poder correrlo y decimos que que este archivo no tiene encabezados porque no nos dice qué es cada cosa. Ahorita les digo dónde sacamos nosotros. Entonces tenemos que declarar que ese archivo no tiene ningún encabezado, pero que queremos que cada uno de estos lleve estos nombres. Esos los sacamos de otro archivo que se llamaba hepatitis names. Y aquí leyendo toda esta parte de aquí podemos determinar de qué variable representa cada número, qué característica, pues. Entonces, para poder visualizar las características, decidí concentrarlas en una otra matriz para poder llamarlas como features, que es la función original, para no tener que estar haciendo subplots y que solo se generaran más rápido los histogramas y los gráficos de caja que vamos a utilizar. Entonces aquí lo que hacemos es que decimos que vamos a hacer un plot de una figura, decimos el tamaño de la figura, que esto no tiene nada que ver con la cantidad de datos, sino con la dispersión de la imagen. En este caso queríamos que era de 18 por 16 porque pues teníamos de 5 por 4 de 5 por 4 histogramas. Aquí pasamos a declarar un for para que se haga esto automáticamente y no tener que declarar los subplots. Declaramos y lo enumeramos bueno, que tome el valor que está asignado en la variable de features y luego ya hacemos el subplot que se vaya haciendo así de forma, quiero decir concatenada, con miedo de equivocarme, pero casi creo que esa es la palabra. Aquí declaramos que necesitamos que se haga en forma de histograma. Usamos este comando de la librería que es plotIst y ya definimos que necesitamos que sean los datos que se encontraron gracias a Pandas con el nombre determinado de features. Decimos que queremos que nuestro histograma cuente con 20 barras de color azul y que el color del contorno sea de color negro. Esto lo podemos modificar a nuestro antojo para apreciar mejor los histogramas, pero de esta manera funciona. Aquí esta función de plot title es para poder ponerle un nombre a cada uno de los histogramas y no batallar a la hora de identificarlos. Entonces aquí nada más declaramos esta F para llamar a que va a ser texto y lo ponemos entre llaves, para decir que que va a tomar o sea, va a decir histograma de y vamos a declarar que dependiendo lo que encontró en cada una de estas características, va a poner el nombre de esa característica para identificarlo. Y listo, ya con este comando nada más llamamos que se haga un layout, que se haga en una sola pantalla, todos los plots que llamamos y luego ya lo proyectamos. Para eso es el plot show. Luego pasamos al gráfico de barras. Este fue mucho más sencillo porque solo tenemos que ver las clases. Este nos sirve para determinar pues el determinante de la investigación. En este caso el determinante era si estaban vivos o muertos. Entonces solamente hicimos pues sí, un gráfico de barras muy sencillito, en el que pues vemos con qué frecuencia está determinada esta clase. Aquí declaramos nada más de qué color queríamos cada barra. En este caso pues solo usamos dos, que era azul y verde. Este rojo, la verdad es que lo puse de más. Y pues nada más aquí le dejé un espacio para poder identificar cuál era cuál, que es sobre el eje de las X. Nos iba a decir que el de la izquierda era que representaban pacientes vivos y el de la derecha pacientes muertos. Hacemos lo mismo con el Y-label, que es sobre el eje de las y nada más pues menciona que es la frecuencia. Luego hacemos el plot show para poder visualizar nuestro gráfico, que pues es este de acá, pero ahorita lo explico. Y luego nos vamos a los gráficos de caja. El gráfico de caja es distinto al histograma. Este es una cajita que se concentra, que se dibuja donde hay más concentración de datos. Esto nos ayuda a ver que con unos bigotitos que tiene en sus extremos, nos ayuda a ver como el rango de datos que no están tan alejados de la media, pero que no son lo normal de alguna manera. Y también nos ayuda a visualizar todos estos datos que son atípicos, son valores atípicos porque están muy por fuera de la media, de la mediana, perdón,
de los datos. Esa es la característica del gráfico de caja. Y pues hicimos lo mismo. Replicamos lo del for, solo aquí lo único que cambia es que en vez de ser plot east, ploteamos plt.boxplot y ya, llamamos lo mismo. Nada más ponemos diagrama de caja D y hacemos la misma función, solo lo modifiqué poquito. Hacemos el plot show y se acabó. Ahora vamos a interpretar los datos. Tenemos este histograma en el que, bueno, hablábamos que eran pacientes de hepatitis, con hepatitis. Este de acá creo que está un poquito de más, el de diagrama de clase, porque pues no nos indica más que, pues evidentemente hay más muertos que vivos, porque el uno lo marca, estaba en la base de datos, estaba que uno era vivo y dos era muerto. Aquí en esta parte de edad, vemos que el rango, así a simple vista, estaba entre los 30 y 50 años, los pacientes que vimos. En el histograma de sexo, el uno estaba denominado como masculino y el 2 como femenino. Entonces vemos que el estudio está un poquito sesgado porque tenemos gran mayoría de hombres. Aquí tenemos el histograma con si se les dio tratamiento con esteroides y vemos que lo supera por muy poco a los que sí se les dio tratamiento con esteroides. Entonces este realmente no es muy relevante porque están súper parejos. Entonces no podemos determinar nada con eso porque no es algo que nos pueda dar información pues sí, útil en esto. Luego tenemos que si se les dio tratamiento con antivirales y aquí sí vemos una gran diferencia. Vemos que sí hubo muchos más pacientes de estos a los que se les dio tratamiento con antivirales. El 2 representa así. Y luego nos vamos acá, que es el histograma de fatiga. La fatiga es un síntoma pues que es muy recurrente en pacientes de hepatitis. Entonces vemos el, que la gran mayoría mostraba que no, porque el uno es no. Y luego vemos que tenían malestar general, que es otra de las variantes. El 2 en este caso es sí. Ajá, sí. Entonces tenían, la gran mayoría sí mostraba malestar general, que es un síntoma súper común en pacientes de hepatitis. Hay pérdida de apetito, por eso se maneja este término como de anorexia, y vemos que sí, la gran mayoría tenía pérdida de apetito. Y luego hay otra parte que es un signo muy importante para declarar si tienen hepatitis, que es cuando el hígado se agranda bastante y vemos que efectivamente sí se agrandó muchísimo. Bueno, en la gran mayoría se les agrandó bastante bueno, se les agrandó el hígado. Luego vemos que hay otra variable que es la firmeza del hígado. Aquí no es tan marcada como cuando se les agrandó el hígado, pero sí vemos que sí hay una mayor presencia en que sí también, aparte de que estuvo grande el hígado, se les puso firme de alguna manera. Eh, Tenemos estas son arañas vasculares, se les conoce también como telangiectasias. Es un signo cutáneo en enfermedades hepáticas avanzadas. Entonces podemos ver que sí, el 2 representa el sí, entonces que sí hay gran presencia de estas arañas vasculares. No es cierto, era esta. Eso era esto era de la firmeza, perdón. Bueno, pero vemos que sí hay gran diferencia con presencia de síntomas. Aquí vemos con la citis, que es una acumulación de líquidos en las cavidades abdominales. Vemos que también hubo bastantes pacientes con eso. Las varices son varices esofágicas, no varices como las de las piernas. Y vemos que sí, igual hubo una gran presencia. Aquí en el histograma de bilirrubina, este no se ve tan bien porque está un poquito compacto, pero vemos que entre más, está al revés el histograma, va de cero hacia acá. Pero vemos que entre más presencia de bilirrubina, es peor bueno, nos indica que hay coloración amarillenta en la piel, entonces esto indica que hay una enfermedad hepática y vemos que sí, la gran mayoría de los pacientes tenían niveles altos de bilirrubina, entonces eso indica que sí es un factor muy importante. Luego vemos que está la fosfatasa alcalina, que es básicamente la concentración alta de bilis, igual está al revés el histograma, pero, no, mentira, este sí va de cero a tanto, no, ay, es que no veo.
pero casi creo que el dato era que no. Ahorita lo vemos en el de caja. Este, este de acá es el aspartato aminotransferasa, que es una enzima que está muy presente cuando se elevan los niveles, cuando hay una enfermedad hepática. Luego tenemos la presencia de ay, protombina en segundos. No, es cierto, de albúmina. Y con la albúmina también vemos niveles elevados. Y este es la protombina en segundos indica la coagulación de la sangre. Entre más baja, pues indica que no hay coagulación. Y luego ya aquí vemos que si hubo estudio de histología o no. Y vemos que en la gran mayoría no hubo estudio de histología. Acá tenemos el gráfico de barras, este es mucho más sencillo. Vemos que no hubo tantos que sobrevivieron, que no tenemos tantos pacientes vivos como los que murieron. Y por último tenemos acá los diagramas de caja. Así a simple vista podemos deducir que todos estos valores de sí y no no podemos analizarlos en los de caja porque no son datos multivariables, simplemente son uno o cero. Entonces estos datos no se pueden analizar con los de caja y realmente no nos dicen nada. Pero en los datos multivariables, por ejemplo, en este de la caja de edad, nos dice perfectamente que la concentración estuvo entre pacientes de 30 a 50 años, como lo comentaba ahorita, pero en su mayoría estaban aquí entre los como 37 más o menos. Y luego vemos acá, por ejemplo, que en lo de los esteroides, pues fue una gran mayoría que sí, pero hubo presencia en todos. Pero quiero otro que sea más o menos como de datos, este de acá, que es la presencia de bilirrubina. Vemos que hubo muchísimos valores atípicos y que podemos ver que la concentración de bilirrubina pues estaba concentrada en un punto. Estos valores atípicos eran pues pacientes que estaban realmente muy enfermos porque cuando se eleva mucho la bilirrubina y se tiñe la piel de amarillo, pues ya es que está súper avanzado el daño hepático. Entonces realmente a pesar de que varios pacientes estaban muertos, pues podemos decir que no necesariamente tenían los niveles de bilirrubina tan altos, no todos. Aquí está lo de ay, la fosfatasa alcalina. Y vemos que aquí sí, en estos bigotes, pues se concentra más entre 80 y 120 la presencia de alcalina, de fosfato alcalina. Y esto nos indica que entre más concentración de bilis, más problema hepático hay. Entonces vemos que tampoco era tan relevante ese valor. Y otro que vemos acá con muchos valores atípicos, este del Scott, que es el de... perdí el dato, pero está acá. Bueno, el punto es que tenemos estos valores así bastante atípicos y que los bigotes nos permiten ver lo que todavía pudiera ser considerado como normal y estos en cuestión estadística y de estudios solo nos vienen a perjudicar. Entonces, en todo caso, pudiéramos descartarlos o poder determinar algo con ellos, pero como son muy raros, pues realmente nos concentramos en lo que está dentro de nuestro promedio, que en este caso es nuestra mediana, que es el valor que más se repite. Y pues esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.